el compartir inteligencia de amenazas. Sí, compartir inteligencia de amenazas, el tema lo mencionaste tú muy bien, la parte de lo que hace el usuario. Por ejemplo, si un usuario, la herramienta te debe dar y decir, ¿sabes qué? Euriel, información de OneDrive y la subió a una instancia personal de Dropbox o de Gmail o de G Drive, por ejemplo. Y eso te puede dar un comportamiento de anomalías. Eso cambia el índice de lo que el usuario está haciendo, el índice de confidencialidad del usuario. Entonces tú puedes tener reglas que digan, si el índice de confidencialidad es bajo para X usuario, entonces ya no va a poder hacer este otro tipo de aplicaciones cuando quiera mover información sensible. Entonces, todo ese tipo de contexto es importante tenerlo, teniendo en cuenta qué es lo que hace el usuario, qué tipo de datos maneja. Por ejemplo, si Euriel estuvo descargando malware en los últimos 10 minutos, bueno, pues decir, Euriel bajó tantos archivos de malware, entonces el índice de confidencialidad de ese usuario ha bajado. No le voy a poder permitir el acceso a OneDrive, por ejemplo, de la Global Checkpoint. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante tenerlas y conocer. ¿Qué están haciendo nuestros usuarios? Adelante. Ahorita vamos a ir a eso. Entonces, una de las cosas importantes aquí, ya lo mencionábamos, la parte de web. Anteriormente, un web, por ejemplo, un típico web gateway, que son las partes de abajo. Antes, por ejemplo, se podía ver quién era el usuario y qué departamento estaba. Hoy, además, se puede ver cómo está logueado ese usuario a la aplicación X. Antes podíamos ver que el usuario era administrado. Hoy puede ser un administrado. Hoy podemos ver si un usuario es administrado o está accediendo desde un equipo personal donde nosotros no tenemos algún control. ¿Cómo está logueado a aplicaciones, por ejemplo, de storage? Si está logueado a un storage no gestionado por la organización o si está gestionado a un storage de la organización, provisto por la organización. Y tomando en consideración eso, ver qué actividades el usuario está haciendo y entonces poder gobernar tomando en cuenta si está a una instancia corporativa o a una instancia personal. Si quiere compartir información en una instancia corporativa, ¿a quién se la va a compartir y quién es no? Tomando en consideración todo lo anterior. ¿Cuál es la aplicación? ¿Cómo está logueado? ¿Con qué credenciales está logueado? ¿Qué tipo de datos está moviendo? Entonces, todo esto es importante. ¿Por qué? Porque basado en eso nosotros podemos aplicar controles mucho más granulares que tengan que ver con el usuario, su comportamiento, cómo está firmado, qué tipo de amenazas sobre pueda tener, el comportamiento del mismo, sandbox, anti-malware, protección de anomalías, y finalmente tú puedes de alguna manera ser más granular en lo que el usuario está haciendo versus los típicos web gateways que solo te permiten un permito o bloqueo la instancia, ¿no? Aquí ya son diferentes características, diferentes capacidades que se montan sobre la actividad del usuario, tomando en consideración cómo el usuario está firmado, y entonces puedas tú aplicar una regla de bloqueo, de coaching, o de decir, ¿sabes qué? Justifícame lo que estás haciendo para que puedas hacer y subir dicha información o compartir dicha información. Adelante si quieres. Sí, solo un punto ahí, Euriel, quisiera aclarar de que pues cuando nos referimos a SWG, Secure Web Gateway, estamos haciendo referencia a lo que nosotros conocíamos como un filtrado de contenido o a un proxy, ¿verdad? Ese es un sinónimo. Y cuando hablamos de Next Generation Secure Web Gateway, estamos haciendo referencia a que típicamente el proxy residía on-premise y este proxy de nueva generación, llamémosle así, pues está en la nube, es seguridad nativa en la nube para la nube. Entonces ahora el filtrado de contenido también es una aplicación en la nube, ¿verdad? Para que lo tengamos ahí claro. Y tú lo has dicho bien, para la nube, porque hoy en día estamos ya en la nube utilizando aplicaciones de nube, ¿no? Entonces, eso es lo interesante y eso es lo esencial ahí. Si quieres, seguimos con la siguiente lámina. Ya estamos en la de Data Identification. Ok, Data Identification. Ahora, para el tema del dato, como lo mencionábamos, antes de que el usuario pueda subir información hacia el box, o hacia cualquier sitio en la nube que están del lado derecho, tenemos que identificar primero cómo viene la conexión, si está cifrada o no está cifrada, qué tipo de aplicación es. Tomando en cuenta la aplicación, podemos después decodificar y empezar a conocer qué tipo de datos es el que el usuario está moviendo hasta llegar
hacia, por ejemplo, la imagen. Si la imagen tiene ciertos datos si la imagen tiene ciertos datos que nosotros podamos clasificar como información personal, por ejemplo, poder emitir algún tipo de acción. Entonces, la identificación es clave, poder identificar los patrones que traen las diferentes imágenes también forma parte de cómo lo haces hoy en día en la nube para alinearlo a cierto cumplimiento. Por ejemplo, si tienes una foto de una radiografía y eres un hospital, por ejemplo, poder identificar que esa radiografía dice Euriel Gómez Raga y es una radiografía fulana de tal, para que no pueda salir. O bien, poder identificar basado en imágenes, por ejemplo, en entornos de bancarios, que un usuario no pueda mandar fotos de tarjetas de crédito, identificar no por el contenido, como lo estamos viendo aquí, sino también por la forma. Esto se parece a un cheque, esto se parece a una forma fiscal, esto se parece a una tarjeta, esto se parece a un pasaporte. Entonces, basado en eso, tú puedes, a través de inteligencia y motores, identificar qué tipo de contenido, qué tipo de datos el usuario está moviendo, y esto también lo alinea al compliance, ¿no? Adelante. La identificación lo más segura posible. Por ejemplo, debemos de identificar que haya precisamente identificadores que puedan alinear al cumplimiento, ¿sí? Que puedan ser granulares, que no nada más podamos poner templates de seguridad, sino también podamos desde expresiones regulares hasta lo más avanzados para poder identificar información en documentos o imágenes o en pintarrones, por ejemplo, que tenga que ser flexible, que podamos aplicarlo al CASB, al web, a la parte de Office 365, a aplicaciones sancionadas, no sancionadas, Shadow IT, poder hacer fingerprinting, por ejemplo, sacarle una huella digital al documento y poder decir, ¿sabes qué? Este es un documento sensible y yo le saco una huella digital, yo puedo generar reglas y decir, si cierto porcentaje de ese documento está en una regla, entonces quiere decir que es muy probable que sea ese documento y aplicar reglas. Aplicar reglas de Exact Data Mesh, también poder identificar el contenido seguro y del documento. Obviamente expresiones regulares, poder conjugarlas y armar una búsqueda de información, por ejemplo, tener contexto de la información que estamos buscando. Por ejemplo, si tú estás buscando tu nombre en un documento que tiene, vamos a decir, 1000 caracteres, bueno, y tú sabes que está tu primer nombre y tu primer nombre y tu primero, pero si también viene tu tercer apellido en parte de ese documento, también poderlo identificar porque sabremos que estamos hablando de ti. Entonces, ese tipo de información de contexto es esencial para poder tener una identificación segura y poder tener una protección robusta que se alinee a las normativas de la organización. Adelante. Sí, Gabriel, una pregunta, ¿cómo, para todos que nos compartas ahí, porque existen opciones para etiquetar los datos, ¿verdad? Que es lo principal antes de tratar de proteger un dato, es identificarlo y etiquetarlo. ¿Cómo se integra una solución de estas o cómo debería de integrarse ante una estrategia de protección de datos la identificación y el etiquetado de los documentos? Sí, lo mencionaba hace un momento con el tema, por ejemplo, de Azure Microsoft Information Protection. Podemos hacer una integración con ellos. Ya obviamente imagínate que ya los identificas tú, haces el tagueo de ese tipo de información y nosotros a través de esa integración podemos leer ese tipo de datos para poderlo aplicar en políticas cuando el usuario quiera mover ese dato hacia diferentes nubes, a través de aplicaciones sancionadas, no sancionadas o aplicaciones del tipo Shadow IT. Excelente. Sí. Si quieres, seguimos. Ok, ahora, esto del tema de la protección del dato debe de abarcar, y aquí es donde empiezo a mencionar cómo llevarlo a cabo. No solo debe de abarcar la parte de web, no solo debe abarcar la parte de aplicaciones sancionadas, también tiene que abarcar la protección de IaaS y debemos de tener un único producto consolidado donde pueda permitirme aplicar políticas de protección del dato, que ya hablamos que la protección del dato no solo es el dato per se como DLP, sino también la protección de las amenazas.
en entornos también de AWS o de nube pública, Azure o GCP. También para que cuando nosotros o nuestros usuarios muevan información hacia la nube, nosotros podamos identificar ese dato para saber dónde vive el dato y dónde está almacenado hoy en día ese dato en la nube. Adelante. Es importante tener en cuenta eso, ¿no? Para su estrategia que estábamos mencionando, ¿no? Obviamente vienen diferentes características, temas de búsqueda por patrones, palabras, clasificaciones, extracción del metadata, optical character recognition en imágenes, fingerprinting, y lo que mencionábamos del otro lado, ¿no? La parte de threat protection, con todo lo que tenga que ver con anomalías, identificación del dato contra la protección de amenazas, ¿no? En esto es también de nube pública. Ahora hablemos un poco ya hablamos de SaaS, ahora vamos a hablar un poco de IaaS. ¿Por qué es tan diferente hoy la nube pública? La parte de Amazon, AWS, Google, por ejemplo, Oracle, todas estas nubes, IBM, las nubes, todas estas nubes son la parte de IaaS. ¿Por qué hoy en día tenemos esto y por qué es diferente? Hoy en día los temas de nube tienen mucho que ver con algo que se llama Cloud Security Posture Management. Cloud Security Posture Management es un assessment continuo que se hace sobre estos ambientes para identificar malas configuraciones o vulnerabilidades que puedan tener estos ambientes por una mala configuración, por una mala práctica, por un error humano. Hoy en día todos estamos aprendiendo hacia la nube, entonces todo lo que esté mal configurado debe de alguna manera tener un assessment continuo. Entonces la herramienta lo que hace es continuamente hacer un assessment sobre estos ambientes y decirte qué está mal configurado, y a través de una receta de cocina decirte qué es lo que tienes que remediar. ¿Por qué? Porque hoy en día se menciona que, incluso mira lo que dice ahí, para el 2021 el 50% de las van a haber cometido por desconocimiento errores en ambientes de storage de nube pública, ¿no? O en temas de segmentos de red. Entonces, esto impacta o puede llevar a una brecha de seguridad. Entonces, por eso debemos de tener un assessment continuo en estos ambientes. Adelante. Obviamente ustedes conocen, probablemente ya hayan visto esta lámina. Hay un modelo de responsabilidad en nube pública donde tenemos del lado izquierdo, donde nosotros éramos responsables de todas las capas de seguridad y toda la parte del middleware y los datos, aplicación de la misma on-premise. Hoy en día en temas de infraestructura service o plataformas a service, prácticamente en IaaS, el network, el storage y la virtualización es por parte del proveedor. Desde el sistema operativo, vulnerabilidades, toda la parte del middleware, las aplicaciones y los datos, el acceso a los datos, el acceso a la aplicación, es responsabilidad nuestra. Y muchas veces nosotros pensamos que en estas infraestructuras no sabemos hasta dónde llega nuestra responsabilidad, hasta dónde llega la responsabilidad del proveedor y dónde empieza la nuestra. Y es importante, por eso, hacer ese tipo de assessment para conocer qué es lo que tenemos mal configurado y a partir de eso empezar a remediar. En temas de Platform as a Service son otras capas y en temas de Software as a Service es el dato y el acceso, que es lo que están a mano derecha. ¿Alguna duda, algún comentario aquí? Creo que no hay comentarios, seguro voy a darle siguiente. Ok, por favor. Entonces, ahí también hay algo bien importante que se llama el Cloud Workload Protection. Cuando nosotros levantamos cargas virtuales en la nube, también se pueden proteger con unas instancias que se llaman Cloud Workload Protection, que están muy alineadas y muy enfocadas a las máquinas virtuales como tal. Dale, siguiente, por favor. Hay una pregunta por acá, Uriel, déjame leerla. Con gusto. Dice, ¿qué diferencia tiene esa herramienta en comparativa a servicios propios de plataforma de nube como AWS Trust Advisor? Sí, por ejemplo, el tema de Trust Advisor es que solo está para esas nubes, ¿no? Nosotros somos multinube, englobamos múltiples controles de best practices, por ejemplo, temas de multinube, Google, Azure, best practices para cada uno de esos ambientes. Tenemos, pues, obviamente, una única consola con múltiples incidentes de múltiples public service providers
para poderlo hacer. Esas es prácticamente las diferencias, ¿no? Listo. Bueno, algo importante acá de mencionar es de que la conversación que estamos teniendo hasta ahorita no se ha reducido a una herramienta tal cual, sino ha sido más de conceptos, ¿verdad? De las estrategias que se deberían seguir y los elementos que hay que considerar en una planificación de mover ciertos servicios a la nube. ¿Okay? Correcto, sí. Esa es la intención. Adelante, adelante. ¿Sí? Entonces, hoy en día, por ejemplo, aquí es donde viene lo que ustedes mencionan, ¿no? ¿Cómo nos diferenciamos? Del lado izquierdo tenemos Cloud Security Posture Management, protección contra amenazas, reforzamiento de política, identificación del dato, escaneos continuos, integración con DevOps, por ejemplo, cumplimientos y assessment continuos hacia cumplimientos y diferentes normativas. Del otro lado, del lado derecho, por ejemplo, tenemos la parte de CASB. Ahí es, por ejemplo, haciendo alusión a la pregunta que me hacían ahorita, ¿qué más? ¿Qué esta herramienta, cómo se diferencia? Pues de que tiene también soluciones, por ejemplo, de CASB, de web, de Zero Trust Network Access, donde también se aplican controles que no solo van hacia la nube pública, que es la parte del lado izquierdo, sino también aparte de CASB, a la parte de web, acceso seguro a aplicaciones, donde también enforzamos WEBAS, protección del dato, protección contra amenazas, cumplimientos, Shadow IT, etcétera, ¿no? Y finalmente en la parte de abajo, por ejemplo, en el centro tenemos el ambiente de nube pública. Lo protegemos con el assessment del lado izquierdo. Nos conectamos a través de CASB también para poder identificar qué tipo de información está ahí, qué hacen nuestros usuarios, qué mueven nuestros usuarios, cómo se comportan nuestros usuarios, qué amenazas hay ahí. Y finalmente la parte de abajo, el número 4, son Cloud Workload Protection, que tiene que ver con qué tipo de producto está en esas cargas virtuales, ¿sí? Para poder conocer qué aplicaciones, vulnerabilidades, malware, etcétera, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, esto es dentro del concepto de IaaS. Imagínense que esa es su infraestructura de IaaS, la que está en el centro. Del lado izquierdo, lo que te vamos a hacer es un assessment de seguridad para decirte qué está mal configurado. Del lado derecho, con CASB, nosotros nos vamos a integrar a esa nube pública para poderte decir qué tipo de dato existe ahí, quién ha movido el dato, si lo han movido a instancias personales, si lo han sacado de un blog de S3, de Microsoft, o un storage de S3, dónde vive esa información, si está clasificada, si es sensible, ¿no? Amenazas, todo eso está dentro de ese ambiente. Y la parte de abajo es la parte de protección contra cargas virtuales, ¿no? En cargas virtuales, disculpen, donde te tiene que ver con todo el aplicativo que viven en esas nubes, ¿no? En esas cargas virtuales, en esas máquinas. ¿Alguna duda hasta aquí? Es ahí la diferencia en la pregunta anterior. Sí, y agregar un poco más acá también, Uriel, de que los términos que estamos viendo acá como CASB, como UEBA, no son propietarios de nadie. De hecho, hay varios fabricantes que pues proveen CASB, ¿verdad? Como decir un firewall o antivirus, son términos, digamos, tecnológicos que hacen referencia, agnósticos a ninguna marca y que hacen referencia pues a un grupo específico de soluciones tecnológicas, ¿verdad? Entonces, concepto. A un concepto, exactamente. Sí, gracias, Uriel. Entonces, todo esto hasta acá no lo pueden encontrar. Si ustedes buscan CASB, van a ver que hay varios proveedores de CASB y lo mismo con UEBA, son conceptos de protección de nube prácticamente. Sí, señor. Adelante. Entonces, hoy, por ejemplo, a día de hoy, dice para el 2023, el 99% de las fallas en nubes públicas serán por fallas del cliente, por malas configuraciones del cliente. Y esto es por lo que les mencionaba hace un rato. Todos hoy en día estamos aprendiendo en la nube. Entonces, hacer un continuo assessment con matrices o controles de nube para que esas controles de nube nos digan qué está mal configurado en estos ambientes, podamos ir y remediar previo a una brecha de seguridad.
Ahí vienen, por ejemplo, evalúa proveedores de CASB, que sean líderes, que tengan bien desarrolladas las capacidades de Cloud Security Posture Management. Cloud Security Posture Management lo que te dice es qué está mal, acorde a los mejores estándares y a diferentes estándares que existen hoy en el mercado, sobre todo de nube, para que tú apliques los que correspondan. Entonces abajo dice, ¿qué es Cloud Security Posture Management? Es el continuo, es una solución que hace un continuo assessment del riesgo que se tiene en ese ambiente, ¿no? ¿Para qué? Para proactivamente tomar las acciones necesarias y remediar antes de tener una brecha de seguridad. Adelante. Después tenemos otro concepto, el tema del Zero Trust. ¿Sí? ¿Por qué Zero Trust? Zero Trust viene siendo el Zero Trust Network Access viene siendo cómo le proveo un acceso seguro a mis usuarios a las aplicaciones que necesitan consumir y nada más a las aplicaciones que necesitan consumir, tomando en consideración algo que se llama el menor privilegio. Hoy en día estamos muy acostumbrados a que, Euriel ya se conecta al CRM principal de la compañía, pues ya déjalo, pues, tiene acceso al CRM, pero no se dan cuenta que no nada más tengo acceso al CRM, tengo acceso a otros múltiples controles o activos de la organización a los cuales tengo acceso, pero que no debería tener acceso. Entonces, es importante también conocer que si yo me voy a conectar a una aplicación, esa aplicación es la que yo voy a consumir a nivel de aplicación, no a nivel de red. Porque si yo llego con una amenaza, puedo esa amenaza esparcirla a nivel de red o puedo hacer un descubrimiento de que otros activos están alrededor de donde yo me estoy conectando. Con este tipo de aplicación, no solo validas que el usuario sea quien dice ser, esté reautenticado cada cierto tiempo, que el dispositivo desde donde se conecta es un dispositivo administrado o no administrado. Tú vas poniendo las pautas para que cuando un usuario se conecte a una aplicación, sea realmente quien dice ser y puedas incluso decir, yo sé que se está conectando Euriel porque nosotros corporativamente tenemos esta llave de registro que hemos generado y está en el cliente y Zero Trust me la está validando, ¿sí? Entonces, Zero Trust permite el acceso hacia temas de aplicaciones de SaaS, de web, pero también a las aplicaciones privadas que están no solo en Amazon, en AWS o en Azure, sino también a mis aplicaciones privadas que están en mi data center. Hoy en día, si gustas ir adelante, hoy en día, por ejemplo, cuando nos conectamos, ¿qué hacemos? Euriel se quiere conectar, dale, enter por favor. Hoy en día, si Euriel quiere conectarse a una aplicación que está en el data center, Euriel se conecta a través de una VPN. Si Euriel se necesita conectar a una aplicación que está en AWS, a lo mejor también Euriel se debería de conectar a través de una VPN. Dale si quieres, adelante. Si Euriel se necesita conectar a la nube y necesitamos ver qué controles aplicarle, necesito mandar el control hacia una VPN para pasar por los controles que platicamos en las primeras láminas. Dale siguiente, por favor. Entonces, ¿qué sucede? Que esto, en cierto punto, dale adelante, no va a ser escalable, porque vamos a tener múltiples usuarios que tienen que conectarse hacia la VPN, y otros muchos van a decir, ¿sabes qué? Mejor yo no me conecto. Dale adelante. Mejor yo no me conecto a la VPN, que como quiera alcanzo la aplicación que está en internet puro, y me voy por la libre, ya no paso por ningún control. Cuando están este tipo de aplicaciones, si quieres darle adelante, por favor, este tipo de aplicaciones nos va a permitir que Euriel, cuando se quiera conectar a las aplicaciones privadas, simplemente le dé doble clic a la aplicación y Euriel va a ir y conectar a través de un equipo que se utiliza como pasarela para poderse conectar al aplicativo, pero a nivel de aplicación y nada más. No necesita Euriel conectarse a nivel de red para poderse mover lateralmente. Si quieres, darle adelante, por favor. ¿Sí? ¿Qué beneficios tiene Network Private Access? ¿Qué es punto multipunto? Tú te puedes conectar desde tu punto del usuario final, no solo aplicaciones SaaS o la parte de web o que están en la nube, sino también te puedes conectar a aplicaciones que están en tu data center o que están aplicaciones privadas que están en Amazon, AWS o Google. ¿Sí? Te permite un acceso a nivel de aplicación, tomando múltiples
validaciones previas. No te da un acceso de lo que hoy en día llamamos un acceso que ya está otorgado, ¿sí? Hay que empezar a ir cerrando ese tipo de puertas a los cuales hoy en día el usuario inconscientemente le estamos dando acceso a una aplicación, pero también le estamos abriendo las puertas a otras múltiples, o de que se pueda hacer un reconocimiento a nivel de movimiento lateral de qué otros activos hay en la organización. Este tipo de soluciones se mencionan que con el tiempo van a ser ideales para un reemplazo de lo que hoy en día se oferta a través de una VPN, porque una VPN termina punto a punto, es decir, termina en el otro extremo en una red. Entonces, tener conocimiento de no solo a dónde acceden mis usuarios en la nube, sino también a qué tipo de aplicaciones privadas, y tenerlo esto consolidado en una única consola con flujos de incidencias, hace que cuando migremos hacia la nube pensemos en una plataforma de este tipo. Adelante. Listo, sí, quisiera agregar algo acá, Uriel, de la parte de Zero Trust Network Access, como tal es un diseño de arquitectura, ¿verdad? Es un concepto que va a ser único para cada organización. ¿En base a qué? Pues en base a qué es lo que quieren proteger y en base a cuáles son sus riesgos. Y el concepto de Zero Trust, como lo mencionaba Uriel, es dar el acceso única y exclusivamente a lo que el usuario necesita, basado en contexto, ¿verdad? Y en una autenticación progresiva. ¿Cómo funciona en la vida real un acceso de tipo Zero Trust? El usuario puede estar en su casa, en el hotel, en la oficina, y cuando él se autentica, se va a hacer un análisis contextual del comportamiento del usuario y del comportamiento de su dispositivo. ¿Okay? Si el dispositivo se considera saludable, ya sea un móvil o su laptop, y el comportamiento del usuario también se considera saludable, entonces él pasa a una próxima etapa. Si hay alguna anomalía en el contexto, ¿qué podría ser esto? Digamos, si el usuario pues ya lleva 2 meses conectándose desde una ubicación física y luego está pues a kilómetros bastante lejos de donde normalmente lo hacía, cambió el contexto. Entonces esto se llama autenticación progresiva porque cambió un comportamiento, y entonces se le va a pedir un elemento más de un challenge, por ejemplo, de autenticación, como un OTP, etcétera, y luego pues ya va a permitir que el usuario siga. Bajo el concepto de Zero Trust se inspecciona todo el tráfico, ¿verdad? Qué es lo que está pasando a través de la conexión del usuario hacia los servicios de la organización. Y finalmente, cuando el usuario se desconecta y se vuelve a conectar, se vuelve a hacer todo el análisis del contexto del usuario y el dispositivo para ver si todavía cuenta con esa confianza y poder dejarlo entrar. Ahora, ¿cómo logro yo todo este ecosistema de Zero Trust? Son varias soluciones, ¿verdad? Que las organizaciones los pueden ir y agregando de manera progresiva, pero ya con una planificación a largo plazo, de decir yo quiero llegar a una arquitectura Zero Trust, entonces ya lo tengo planificado cómo empiezo, ¿verdad? Y la arquitectura Zero Trust puede ser basada en el comportamiento del usuario, ¿verdad? O centrado en el usuario y la autenticación, y también puede ser centrado en los datos, ¿verdad? Y sin dejar de lado todas las opciones de red. Entonces, lo importante acá es el concepto de que Zero Trust es una arquitectura. En Estados Unidos, para las entidades de gobierno, ya hay un marco de referencia, un framework, donde dice que todas las arquitecturas de seguridad on-premise y en la nube deben ser alineadas a una arquitectura que sea Zero Trust. Entonces, cuando veamos ahora, porque se pone de moda, ¿verdad? Que algún fabricante nos dice sí que esto es Zero Trust, es muy difícil que un solo producto, una sola aplicación vaya a ser Zero Trust, porque es un concepto, ¿verdad? Es un concepto, sí. Y cada organización lo va a manejar de diferente manera, y eso para que lo tengamos ahí en cuenta.
Sí, por ejemplo lo que mencionas tú, es un tema que permite la integración con, por ejemplo, un OTP, ¿verdad? Entonces son controles que vas añadiendo cada vez más capas de seguridad que caen dentro de del tema de Private Access o Zero Trust. Ahora, ¿qué casos de usos hay? Por ejemplo, los empleados, ¿no? Hoy en día los empleados, ¿cómo le provees tú acceso a un usuario a la nube pública, ¿no? A múltiples instancias virtuales o a múltiples accesos que están en AWS, o si tienes varios data centers on-premise, ¿cómo le brindas acceso a ese tipo de aplicaciones? A lo mejor, entonces, muy seguramente nuestros amigos aquí han visto proveedores de VPN que dicen, me voy a conectar a la VPN, pero me voy a conectar con este perfil, o con este otro perfil, o con este otro perfil. Private Access lo que te permite es que con el mismo agente, con la misma, tú nada más, la experiencia del usuario es muy importante, es lo que quiero transmitir. Que cuando tú das un doble clic, él ya sabe a dónde tiene que ir y dónde tiene que acceder. Entonces ese es uno. El otro es acceso a third party empleados, ¿no? A los empleados de terceros o a los contractors, ¿no? ¿Cómo le brindo acceso a mis proveedores, ¿no? Para que acceden a mis aplicaciones. Hay Private Access que es basado en cliente, hay Private Access que es basado sin cliente, ¿no? Entonces, hay otros temas que son nativas, por ejemplo, cómo le proveo acceso a la gente de desarrollo, de DevOps, hoy que está muy de moda, cómo le proveo acceso a una instancia que está en AWS, ¿no? Le tendría que dar acceso a toda mi infraestructura en AWS en lugar de darle acceso a lo que única y exclusivamente necesita. O, por ejemplo, el tema de base de datos. Se me viene a la mente alguien que le da hoy mantenimiento a una base de datos, ¿sí? ¿Cómo me aseguro que esa persona que le da mantenimiento a mi base de datos no le brinde un acceso a través de una VPN? Porque una VPN le va a dar acceso a otras múltiples cosas que no tienen que ver con lo que el mantenimiento de la base de datos requiere. Yo le puedo dar acceso única y exclusivamente a la base de datos a nivel de aplicación para que él haga el mantenimiento que requiera, ¿no? Y ya después restringir el acceso a aplicaciones SaaS o etcétera. Tienen otras múltiples funcionalidades el tema de Zero Trust, que también tiene que ver mucho con el tema de el framework de SASE, ¿no? Adelante. Entonces, hoy en día estamos trabajando en la nube, ¿no? Hoy en día vemos SaaS, web, seguridad web, adelante. Entonces, hoy en día lo que nosotros tenemos es replantearnos cómo estamos migrando hacia la nube. Debemos de ganar visibilidad, protección del dato, cumplimiento, detección de anomalías, comportamiento del usuario. Debemos de evaluar nuestra estrategia hacia el perímetro. Y entonces, adelante. Entonces, empezar a generar lo siguiente, un plan de acción para ir hacia allá. Adelante, por favor. Hoy en día, el modelo de data center centric o centrado en el data center, donde nuestras oficinas, dale, si quieres, dale varias clics, por favor, donde nuestras oficinas tienen que ir al centro y de nuestra oficina corporativa salen por diversos controles de seguridad que están ahí donde están las rayas verdes verticales, donde está el web, donde está el firewall, donde está el DLP, donde está el sandboxing, etcétera. Tienen que ir al centro y a partir de eso consumir las aplicaciones que están en la nube. Hoy en día este tipo de controles y prácticas de seguridad ya no son parte de la realidad que hoy vivimos. Adelante, por favor. Hoy tenemos que pensar en esto, que nuestros usuarios no pasan por todos los controles de seguridad. Hoy tenemos que empezar a evolucionar hacia cómo debemos empezar con un plan que nos lleve hacia la nube de manera que nos permita seguir manteniendo visibilidad, cumplimiento, detección de anomalías, gobierno de lo que los usuarios están haciendo, ¿no? Entonces, adelante si quieres, adelante. Entonces, hoy en día, esto mismo que nosotros mostrábamos en la lámina anterior, dale adelante, por favor, para que pasen por esos controles de seguridad, deben de estar nuestros usuarios, adelante, deben de estar nuestros usuarios, esos controles en la nube. Nuestras oficinas remotas, nuestros usuarios remotos deben ir directo hacia la nube y en la nube, a través de diferentes microservicios, tener eso, que nos brinde visibilidad, protección del dato, detección de anomalías, protección contra servicios SaaS, nubes sancionadas, no sancionadas,
Remote Browser Isolation, protección del dato, protección contra anomalías, comportamiento del usuario, Zero Trust, acceso seguro a aplicaciones, acceso confiable a integraciones con terceros, y que nos permitan tener una buena experiencia del usuario. Entonces, esto es lo que hoy en día tenemos que empezar a mover, pensar que este tipo de arquitecturas nos va a permitir que, independientemente de donde el usuario esté y a donde se mueva, tener un enfoque centrado en el usuario y en el dato que mueve el usuario, en un tema de data center centric ofrecido desde la nube. Aquí van a venir controles de seguridad y de red que van a estar alineados a lo que Gartner menciona como el framework de SASE, ¿no? Adelante. Esta es la arquitectura que hacia dónde van a estar evolucionando. ¿Se acuerdan que teníamos la misma lámina, donde teníamos nuestras aplicaciones del lado derecho y nuestros usuarios del lado izquierdo? Entonces, todo ese tráfico va a converger en la nube. En esa nube va a haber múltiples microservicios de seguridad y de red ofertados desde la nube, y a partir de ahí es donde nosotros vamos a tener nuevamente a ganar visibilidad de lo que el usuario está haciendo, y en base a eso volver a aplicar el gobierno de toda la seguridad que anteriormente teníamos. Hoy tenemos que pensar que estamos viviendo en una época donde el usuario es móvil, las aplicaciones están en la nube y acceden los usuarios a este tipo de aplicaciones independientemente de dónde se encuentren, independientemente del dispositivo que estén utilizando. Adelante, por favor. Entonces, hoy en día ¿cómo obtenemos visibilidad? A través de un inventario de aplicaciones, identificar dónde el dato es sensible, priorizar los casos de uso, cuáles son los más importantes para mí, identificar quiénes son los stakeholders cuando yo voy hacia mi plan hacia la nube, automatizar cuáles van a ser los procesos, las personas, la gente que va a estar trabajando, y avanzar hacia un modelo de madurez. Este tipo de nube o de security rollout es importante que nosotros lo aterricemos. Cada organización va a ser diferente, cada organización va a tener diferentes expectativas de su transición hacia la nube, qué va a ser lo primero que van a mover, por qué, tomando en consideración lo que la organización esté planeando, ¿no? Entonces, es importante identificar eso, siempre buscando el cumplimiento de la organización. Adelante, por favor. Y involucrar a los equipos, evolucionar hacia la nube como un equipo. No funciona si solo seguridad va a ser el encargado de hacer todo esto hacia la nube, no va a funcionar si redes quiere empujar esto, o los diferentes equipos deberán trabajar en conjunto. ¿Para qué? Porque cada uno de ellos tiene diferentes prioridades, cada uno de ellos tiene diferentes roles, cada uno de ellos espera diferentes resultados, o lo que le llaman el outcome, de llevarme de mi viaje hacia la nube, ¿no? Por ejemplo, el CIO va a decir, ¿cómo puedo hacer esto que estoy moviendo hacia la nube más estratégico? El CISO, ¿verdad? ¿Cómo voy a bajar el riesgo? ¿Cómo lo voy a alinear a los cumplimientos? El vicepresidente de desarrollo, por ejemplo, ¿cómo voy a simplificar mis aplicaciones ahora que las tengo en la nube? El arquitecto, ¿cómo hago esto más sencillo? ¿Cómo lo comparo? ¿Cómo reduzco la complejidad? ¿Cómo quito menos consolas? ¿Cómo el tema de integración? Por ejemplo, la gente de Security Operations, ¿cómo voy a mantener las aplicaciones y los datos seguros? ¿De dónde voy a obtener este tipo de información? Y así sucesivamente, cada uno de estos equipos está esperando un resultado. Entonces, cuando nosotros nos envolvamos, vamos a hacer un viaje a la nube, tiene que ser en un viaje en conjunto, unir a los equipos de redes, seguridad, infraestructura, para que podamos ir en conjunto hacia allá y trabajar en conjunto para poder tener los resultados lo más pronto posible, y no cada equipo disparar para todos lados, ¿no? Unos disparan para un lado, otros para otro, todos queriendo ir hacia la nube, pero esto debe de ser en una evolución mucho más en conjunto, que permita trabajar de manera estratégica en ese plan hacia la nube. ¿Algún comentario? No hay comentarios hasta ahora. No hay comentarios. Bien, entonces vayamos a la siguiente.
Entonces, no mencionaba, ¿no? Trabajemos como un equipo, la gente de infraestructura, networking, el arquitecto de seguridad y de red, el CISO, involúcrenlo, y también a los stakeholders, o sea, a los interesados de arriba. Y luego también hay que identificar las aplicaciones clave, cuáles son las legacy, cuáles son las que interesan más pronto ir hacia la nube, cuáles son las que están evolucionando, cuáles son las que se van a migrar, qué servidores vamos a mover hacia allá arriba, qué aplicaciones o van a tener single sign-on o un doble factor de autenticación, qué modelo de responsabilidad vamos a tener compartida, tanto on-premise como en la nube, temas de licenciamiento, qué proveedor voy a buscar para la integración, quién me permite conectarme con más nubes, cuál es el alcance de la protección que voy a tener en la nube, qué puedo integrar, qué incluye lo que me está ofreciendo el licenciamiento. Muchas veces vemos que incluye ciertas cosas y a veces incluye más de eso, ¿no? Temas de acceso, cómo voy a brindar el acceso hacia la nube. Y finalmente, empezar con 3. Adelante, por favor. Tener planes a corto, mediano y largo plazo. Sí, hay dos temas acá, Uriel. El primero es que hay una pregunta, ya la vamos a responder, pero creo que este slide es clave para el tema de una planificación o una necesidad, porque hay ahora aplicaciones que ya no te dan opción. O sea, la pregunta siempre es, mire, ¿y en qué ambiente se puede instalar? ¿On-premise o en la nube? Entonces, cada vez son menos los que ofrecen on-premise. Entonces, ya no es una opción de quiero o no quiero estar en la nube, sino ahora el servicio que necesito, la aplicación que necesito, solo es software as a service, SaaS. Entonces, tengo que consumir un servicio que está en la nube. Y eventualmente, un punto importante acá es la parte que dice Legacy Apps. Legacy Apps nos referimos a todas aquellas aplicaciones que están en la organización, que sirven para que funcione la organización y que eventualmente dejan de ser compatibles con las nuevas cosas que están sucediendo. 1. Y 2, que también eventualmente necesito moverlas a algún lugar, a la nube o a virtual. Entonces, cuando se está haciendo una transición, es importante visualizar este tipo de aplicaciones para ver si son candidatos o no de que yo los pase a un ambiente virtual o un ambiente en la nube. Y esto es parte importante del tema de hoy, es en qué cosas tengo que tener cuidado. Y aquí también hay otra cosa importante, lo que dice Share Responsibility. Y hay una nube bastante grande ahí donde uno dice, yo compré esto en este proveedor de servicios en la nube, ¿cuál es mi responsabilidad y cuál es la de él? ¿Verdad? Por eso se llama responsabilidad compartida, porque tenemos que tener claro cuál es mi responsabilidad, porque a la hora de que algo suceda, yo pues no voy a tener a quién culpar cuando ande buscando las razones del problema, ¿verdad? Entonces sí es importante este slide por eso. Ahora hay una pregunta acá sobre qué pasa con los ambientes multinube. Bueno, los ambientes multinube, eso es bien común. O sea, todas las organizaciones tienen 3 o 4 proveedores de nube. Y luego la pregunta dice, por ejemplo, cada proveedor te ofrece su CASB. Al final, en este ejemplo, ¿cómo terminamos escogiendo la herramienta correcta? Bueno, múltiples cosas aquí, ¿no? Hay que ver cuáles son mis aplicaciones, cuál me hace sentido y si esa plataforma me permite integrar con esa aplicación que yo tengo. Vamos a poner un ejemplo, no sé, voy a decir Salesforce. Yo tengo Salesforce, pero esta solución no se integra con Salesforce. A partir de ahí ya es un tema, ¿no? Otro tema, protección del dato. ¿Qué niveles de protección del dato me va a ofrecer eso, ¿no? Visibilidad, ¿sí? Integraciones a través de temas como reverse proxy, single sign-on, múltiples factores que van a ir derivando en identificar cuál es la mejor oferta que existe para mis necesidades como organización. Para mí es importante la protección del dato. Debo de buscar un CASB que me otorgue la protección del dato que yo estoy esperando recibir. También voy a tener otros controles de seguridad.
¿sí? Como web, voy a tener integración con SD-WAN, voy a tener otras múltiples cosas. Entonces, tenemos que generar, por eso, y ese es el slide que viene, hay que generar un plan a futuro. ¿Qué es lo que voy a estar esperando en los próximos años? ¿Hacia dónde voy a evolucionar? Y basado en eso, tengo que hacer mis correcciones de manera a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, tomando en cuenta eso, en lo que es importante para la organización, es lo que nosotros debemos empezar a apuntar o empezar a decir, como mencionan ahí en la pregunta, ¿no? ¿Qué CASB voy a hacer? Todos me ofrecen CASB. Bueno, ¿cuál es el que realmente se alinea a mi estrategia de seguridad que voy a formar con la organización? Gracias, Uriel. Y solo agregar ahí que también los temas de integración e implementación, ¿verdad? Y pues desde el punto de vista de nosotros que somos integradores de soluciones de seguridad, lo que recomendamos es, mira, haz una prueba de concepto, ¿verdad? Y ahí te vas a dar cuenta la facilidad del integrador y del fabricante de qué tan rápido la tecnología se adapta a mi organización, a lo que yo necesito, ¿verdad? Ahí en las pruebas de concepto hay unas que se quedan paradas ahí en prueba de concepto y ahí ya te puedes dar cuenta de un buen resultado. Entonces, la ventaja de un Cloud Access Security Broker es que pues ya está en la nube, ¿verdad? Y generalmente pues son cosas bastante prácticas, ¿verdad? Que se pueden implementar. Sí. Y lo que mencionas tú tiene mucho que ver con lo que dicen los analistas. Cuando evalúes un tipo de solución, máximo 1 o 2, con integraciones muy bien realizadas o muy estrechas, pues quiero decir, con integraciones muy maduras que te permitan sacar provecho de lo que tú estás esperando como organización. Excelente. Voy a moverme a la próxima. Sí, y la próxima tiene que ver con generar evolucionar a la nube como un equipo, ¿verdad? Lo mencionaba, y con prioridades, desarrollar un plan por los siguientes 2 a 5 años, ¿sí? El personal debe de ser encargado, por ejemplo, de seguridad, de redes, únelos, creen un plan o un modelo para lo que a ustedes sea más importante. El tema del Zero Trust Model, tú lo mencionaste ahorita, ya está regido en ciertos lugares. Probablemente van a caer esas regulaciones hacia acá el día de mañana. Tener otro plan a mediano plazo, el tema del refresco del hardware, ¿no? Cuando vayas a refrescar el hardware, ya no compres otra vez hardware. Muévete hacia la nube, hacia soluciones de seguridad, por ejemplo, el tema del proxy, o el tema de eso, evoluciona con controles de seguridad que te permitan ir manteniendo una mejor postura de seguridad, protegiendo el dato. Haz pilotos dentro de tus planes para conforme vayas adoptando nuevos controles de seguridad dentro de un modelo de Gartner. Está por sacar algo que se llama Secure Service Edge, un paper. Dentro de esos papers viene cuál es lo que los analistas te recomiendan hacer, y tener planes de baja prioridad, por ejemplo, alta, media y baja, para poder definir y de alguna manera medir cuáles son los compromisos que tú tienes, o qué has hecho y cómo los has ido logrando a través del tiempo, eliminar puntos que ya no son útiles, o que, por ejemplo, dices tú, bueno, pues es que yo sigo manteniendo mis oficinas remotas con circuitos de MPLS que tienen un costo. Bueno, pues a lo mejor los puedes llevar a través del internet puro, con un costo mucho menor. Te evitas a lo mejor de tener hardware o appliances que te generan downtime, costos operativos de mantenimiento, actualizaciones, vulnerabilidades. Cuando tú consumes todos estos modelos desde la nube, pues todo está en la nube, todo se actualiza ahí arriba, y obviamente están preparados para tener alta disponibilidad y que la experiencia del usuario no sea impactada, ¿no? Finalmente viene una lámina adicional, otra, la siguiente. Esa lámina lo que intenta transmitir es cuáles podrían ser los pasos de una adopción hacia
hacia un SASE o un viaje de journey, ¿sí? Temas de data centric, enfocado al data centric, al dato, la parte de web, ¿sí? Integraciones con SSO, temas de inteligencia, DLP, web, automatización, integraciones con a lo mejor con SIEM o con la parte del endpoint, temas de Zero Trust y temas de firewall, ¿no? Para que ustedes puedan de alguna manera ir pensando qué es lo que tengo que hacer, qué controles debo tomar en cuenta, cuáles son los más importantes para mí, para la organización, para el negocio, qué es más relevante para mis equipos del SOC, del NOC, de arquitectura, cuántas consolas voy a tener menos, qué tiempo de respuesta, cuál va a ser el tiempo de respuesta que voy a bajar, es el MTTD y el MTTR, cómo los bajo para que sean más, para que pueda sacar valor de una tecnología que me brinde múltiples controles de seguridad, incidencias dentro de la misma unificadas y controles que vayan transversalmente a los diferentes controles de seguridad. Por ejemplo, en este caso la protección del dato que vaya a CASB, a IA, SaaS, web, etcétera, ¿no? Con esto, este es mi último slide. Con esto quiero agradecer al equipo y a todos los que nos acompañaron hoy. Un placer conversar. Euriel, muchísimas gracias. Este es un tema bien interesante y no importa el tamaño de nuestras organizaciones, la transformación digital se aceleró con el tema de la pandemia y no hay ninguna organización que haya acelerado también sus planes para aumentar su presencia en línea, aumentar su catálogo de servicios para sus clientes en línea, y es un imperativo tener seguridad en estos servicios que vamos a poner a disposición de nuestros clientes. Entonces es importante que todos estos conceptos los tengamos listos para que nuestro negocio pues sea exitoso. Euriel, muchísimas gracias, conceptos y ideas muy importantes que trajimos a la mesa y que definitivamente no podemos pensar que estamos aislados de la transformación digital y de este viaje hacia la nube. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Ya consumimos Office 365, consumimos Salesforce, nos vamos de vacaciones, nos meten en Workday o lo que sea. Ya estamos ahí, ya estamos consumiendo eso. Estamos. Excelente, Uriel. Bueno, para terminar, quiero recordarles a todos de que les va a llegar un certificado por haber participado en estas conversaciones de esta semana. Estas se consideraban de un nivel más detallado, ¿verdad? Y oportunidad de ustedes de interactuar bastante en el aspecto de preguntas y respuestas con los especialistas que nos acompañaron. El martes comienza una serie muchísimo más amplia y muchísimo más de estrategia de ciberseguridad. Comienza el martes 28 a partir de las 4 de la tarde también, y vamos a también emitirles un certificado porque ya los seminarios de ciberseguridad de CISAP pues ya tienen bastante cobertura y es importante que ustedes puedan decir que fueron parte de estos grandes eventos. Así que los esperamos el próximo martes. Sí, sí. Un abrazo a todos, a mis hermanos allá, y estamos en contacto. Hasta luego, buena tarde. Buena tarde.